una vez más, y no sé cuántas van porque no me he parado a contarlo, nos vamos al Block 3 para trabajar con uno de los textos, ¿no? Que allí nos propone. Ay, perdón. Bueno, lo he dicho ya tantas veces. Como veis, además, si repasáramos las clases, casi que en cada clase de este curso hemos hecho un texto con sus ejercicios, porque es lo que mejor nos viene. Esa práctica, que es repaso, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a ese punto en el que creo que ya casi que estamos de ver este tipo de ejercicio o incluso enfrentarnos a un examen modelo y directamente lanzarnos a hacer. Bueno, en este caso, Block 3, textos, vamos a ir a uno de los últimos, o el último que esté abierto, que es el último, que es Text on Music, ¿vale? Los temas, como veis, son de los más variados. Yo creo, soy de la opinión de que por muchos tipos diferentes de textos o por muchos tipos de textos en el que haya diferentes temas y demás que se hagan, pues uno no sabe claramente, no sabe exactamente cuál es el que van a poner, ¿no? Aunque hay un listado en la convocatoria oficial, siempre ponen un listado de qué tipo de temas sobre lo que puede ir el texto, pero bueno, luego pues se salen con lo que sea, ¿no? Y hemos visto convocatorias oficiales en que hablaban del café o convocatorias oficiales en las que se referían a monumentos, pues hay un poco de... Bueno, pues ¿quién no nos dice que hablen también de música, ¿no? Además de todo lo que hemos visto ya, como que, ¿por qué por qué sería raro que hablaran de música, ¿no? Bueno, pues pulso ahí y como siempre, texto y solucionario. Bueno, pues aquí está el text on music, ¿vale? Y bueno, pues vamos como siempre primero a revisarlo, a leerlo, con un título como suele ser habitual, quizás esta vez incluso más claro que en otras ocasiones, un título como digo que es la única referencia que tenemos de apoyo antes de la lectura del texto. Yo digo que si hay tiempo, recomiendo también al menos echar un vistazo a las preguntas del ejercicio uno. Pero insisto, ya en este caso con el título ya sería bastante para saber what they are talking about, de qué van a hablar ellos en el texto, ¿no? Do English people really listen to a lot of music? Okay. English, listen, music. Ok, pues vamos a ver un poco lo que nos cuenta este texto. Music plays a central role in everyday life in the United Kingdom, especially among young people. Recent studies suggest that teenagers and young adults spend several hours a day listening to music, often while traveling, studying, or exercising. For many of them, music is not simply entertainment, but a way of expressing identity and emotions. Although pop remains a dominant genre, listening habits have become increasingly diverse. Rock and indie music continue to attract loyal fans, while rap and electronic styles have gained popularity over the last decades. In contrast, classical music tends to appeal to older audiences, though it is still taught and appreciated in schools and concert halls. Music consumption has changed dramatically due to technology. Streaming services allow users to access millions of songs instantly, and personalized playlists are created based on listening habits. As a result, traditional formats such as CDs have almost disappeared, and even radio listening has declined. Nevertheless, vinyl records have experienced an unexpected revival among enthusiasts who value their warm sound and nostalgic appeal. Live music also remains an essential part of British culture. Summer festivals, which are attended by thousands of fans every year, bring together people from different backgrounds and musical tastes. These events demonstrate that despite technological changes, music continues to unite communities and shape cultural identity. Bueno, el nivel, el que tiene que ser, ¿vale? Tenemos pues la pregunta, o sea, el ejercicio primero típico como el ejercicio número uno, con five questions, cinco preguntas a responder con información del texto y con frases completas, como ya sabemos. Five synonyms, cinco sinónimos en el siguiente ejercicio, ¿vale? Indicando categoría gramatical, el párrafo. Y por último, no es
excesivamente largo va a ser este texto. Eh, Algo que ya hicimos en otro texto, que es que el último ejercicio, son tres, y el último ejercicio es reproduciendo el tipo o el mismo esquema del ejercicio número 3 del examen, ¿vale? Es decir, frases con huecos, y vosotros tenéis que decidir en cada hueco, que a veces va con palabras, a veces va sin palabras, qué punto gramatical me están preguntando y por lo tanto cómo tengo que completar ese ejercicio. ¿Vale? Es decir, ya directamente de cabeza como en el examen. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello y bueno, en unos 30 40 minutos, es decir, como, bueno, un poco antes, como a las 8:20 8:25 hasta el final de la clase, pues corregiremos lo que nos dé tiempo, que si no es todo, será casi, casi todo. ¿Vale? Pues venga, vamos a practicar. Bueno, pues llega ya entonces el momento para ir viendo cuáles son las posibles respuestas, ¿no? O las respuestas, porque no hay alguna otra posibilidad. Para ello, como siempre, vuelvo un momento a la página, a la sección además donde está este texto y descargo también el solucionario. Bueno, primero tengo que nuevamente especificar eso, ya lo tengo aquí. Para de esta manera, pues ya sabéis que, bueno, pues lo que hacemos siempre, ¿no? Que el solucionario esté ahí como una guía, una posibilidad. Y hay veces que las respuestas, las soluciones o los ejercicios se ajustan justo a lo que dice el solucionario y otras veces hay, digamos, respuestas alternativas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el ejercicio uno, que es pues como el ejercicio uno del examen. Answer the question with complete sentences, ¿no? Esto de la frase completa, que yo ya lo doy por hecho, es decir, que todos entendemos, recuerdo que es sujeto, verbo, complemento. Y que no importa si yo he respondido bien a la pregunta en el sentido de el contenido de la respuesta es el que tiene que ser. Respondo con aquello que me preguntaban, con aquello que quieren que responda. Si eso no está bien expresado, si esa respuesta, esa información, aunque sea la correcta, no está bien expresada dentro de una oración con sujeto, verbo, complemento, no me lo van a dar por válido, ¿vale? Por eso en este caso es tan importante la forma como el fondo. La primera pregunta dice, Why is music important for many young people in the UK? Bueno, pues el que nos ofrece, ¿no? La posibilidad que nos ofrece el solucionario dice, Music is important because it helps young people express their identity or and emotions. ¿Ok? Esa puede ser una de las formas, ¿no? Music is important because it helps young people express their identity and emotions, or because it helps young people express their identity and emotions. E incluso, aunque yo no lo recomendaría, deberían haber dado por válido si solo colocáis el It helps young people express their identity and emotions. Es decir, la parte de music is important because, y solo colocabais la frase que comienza a partir del it, deberían darlo por válido, pero yo no me arriesgaría. Yo como mínimo pondría ese because, ¿no? Porque ya sabéis que a veces, bueno, pues hay correctores que son como muy, o las indicaciones que reciben son como muy rígidas. Si es una pregunta con why, tiene que incluir la respuesta because y demás. Pero insisto, si la respuesta hubiera sido solo esa de it helps young people, bla, 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 debería haber sido, pero no jugamos con eso. No juguemos con eso. No sé si hay alguna alternativa, alguna respuesta que hayáis hecho que queráis un poco comentar por si es correcta o no. La respuesta tiene que ir en torno a la identidad y las emociones, pero se puede expresar de algún otro. Ok, bueno, pues volvemos a question number two. Which musical styles have become more popular in recent years? ¿No? Musical styles popular. Musical styles, es decir, que tiene que ser más de uno, tiene que ser en plural, ¿no? En estas preguntas, en el que lógicamente se refieren con una enumeración, la respuesta tiene que incluir una enumeración de elementos. Yo recomiendo que se pongan todos. ¿Podrían valer solo dos? Bueno, como no nos especifica qué tres, qué cuatro, qué cinco, en principio debería.
si de ese estilo musicales con los que yo tengo que poner la respuesta, imagina que hay cinco y solo pongo dos, en principio deberían corregírmela como bien, porque la pregunta no especifica que me ponga los cinco, que los ponga todos. Pero, ya lo digo, seguramente los que corrijan van a sobreentender o van a considerar que da igual cómo esté formulada la pregunta, tú tienes que colocarlos todos. Si son cuatro, cuatro, si son cinco, cinco. Aun cuando, como digo, la pregunta no especifica el número exacto. ¿Vale? Así que, recomendación. Cuando hay que hablar de varios elementos, cuando hay que incluir la respuesta en una especie de enumeración, como aquí, which musical styles, los que vengan en el texto, ¿no? En este caso sería rap and electronic styles have become more popular in recent years, ¿ok? Y cualquier otra formulación, como digo, pues también aparecería, ¿no? Vamos a ver un poco cómo aparece en el texto, pero es algo parecido, ¿eh? Rap and electronic style have gained popularity over the last decade. Si habéis colocado eso exactamente, estamos en el segundo párrafo, en la segunda línea, al final de la segunda línea, y habéis escrito como respuesta, rap and electronic styles have gained popularity over the last decade, también es válido. O una más genérica, la que nos da el solucionario, rap and electronic styles have become more popular in recent years. Da igual. Hay que incluir rap and electronic styles. Recuerdo una vez más, como si ya no se supiera, pero bueno, yo me gusta repetir mucho, las respuestas pueden ser literales, no siempre que se pueda, se pueden copiarse literalmente del texto al, a- pues eso, ¿no? Literalmente del texto para responder a la pregunta y escribir en la respuesta del ejercicio igual la misma frase, ¿no? Bueno, antes no lo he dicho, vamos a ver en el texto la primera respuesta, la de music is important because it helps young people express their identity and emotions por si, digamos, estuviera también tal cual, ¿no? Es decir, se hubiera copiado literalmente, ¿no? Em, Fijaos, está al final del primer párrafo. For many of them, music is not simply entertainment, but a way of expressing identity and emotions. Igual, no es exactamente, no es la respuesta del solucionario, pero si hubierais dicho for many of them, hasta el final, también estaría correcto. Respondería correcto. Sugerencia, antes de for many, poned because. Because for many of them, music is not simply entertainment, but a way of expressing. ¿Vale? O un poco la más, un poco rehecha, un poco más genérica, the music is important because it helps young people express their identity and emotions. Okay, question number three. How has technology changed the way people listen to music? Okay, technology change listen to music. ¿Cómo ha cambiado escuchar música, no? It's important that. Bueno, pues del solucionario, posibilidad. Technology has allowed people to access millions of songs instantly through streaming services. ¿Ok? Como si se copia literalmente o se hace algo, una versión, tiene que indicar que se trata de los servicios de streaming que han permitido acceder a toda la música posible, o casi que toda la música posible. En el texto, let's see, streaming services, estamos en ese, creo que tercer párrafo. Music consumption has changed dramatically due to technology. Aquí estaría la respuesta, eso nos lo indicaría. Streaming services allow users to access millions of songs instantly. ¿Ok? Con eso sería suficiente decir que podríais copiar literalmente eso, ¿no? How, como respuesta, insisto, a esa pregunta número 3, how has technology changed the way people listen to music? Streaming services allow users to access millions of songs instantly. ¿Ok? O podría incluir lo primero, lo de music consumption has changed due to technology. Los puntos o puntos streaming services allow users to access millions of songs instant. ¿Ok? Mm, pero entonces, Javier, valdría si yo pongo solamente streaming services allow users to access millions of songs instantly.
Sí, pero podrían ponernos reparos, ¿no? Podrían decir, bueno, no está suficientemente bien introducida, no está suficientemente bien expresado. Entonces, una posibilidad de hacerla un poco como nos da el solucionario. Technology has allowed people to access millions of songs instantly through the streaming services. O si la copiamos literalmente, yo pondría music consumption has changed, quitaría dramatically, pero bueno, music consumption has changed due to technology. Dos puntos. Streaming services allow users to access millions of songs instantly, ¿vale? O due to technology. For example, dos puntos. For example, streaming services allow users to access millions of songs instantly. Es decir, que literalmente se podía copiar, insisto, poniendo la primera frase y uniendo esa primera frase con la segunda, con la que empieza por streaming services, con dos puntos, for example, y así quedaría perfecto. Okay, more. Then we've got four. Why have vinyl, que antes lo pronuncié mal y lo he estado comprobando, no es vinyl, es vinyl. Why have vinyl records become popular again? Bueno, pues como el solucionario, que hoy va un poco, como dicen, en el estilo de rehacer, ¿no? Un poquito las frases del texto, me dicen, vinyl records have become popular again because people value their warm sound and nostalgic appeal. ¿Ok? Eh, Como está en el texto, creo que esta vez no van a variar mucho del texto, pero lo comprobamos. Estaría hacia el final de ese párrafo, de ese penúltimo párrafo, del tercer párrafo, cuando dice, Nevertheless, vinyl records have experienced an unexpected revival among, among enthusiasts who value the warm sound and nostalgic appeal. Quizás aquí habría que hacer un poquito de ajuste, ¿no? Porque dice, Why have vinyl records become popular again? Because music fans value their warm sound and nostalgic appeal. Sí que habría que variar un poco y acercarnos a la respuesta, no podríamos copiarlo literalmente y acercarnos un poco en la formulación de la respuesta a, a la número 4, a la respuesta del solucionario, ¿no? Que en este caso sí es mejor. Vinyl records have become popular again because, ¿ok? Y demás. O una versión más corta, because people value their warm sound and nostalgic appeal. Eso también debería ser aceptada, ¿vale? Y si, insisto, si tiráis por el texto y intentáis copiar literalmente, tendréis que poner people value their warm sound and nostalgic appeal, o because people value their warm sound and nostalgic appeal, ¿vale? Al igual que antes, como dice why, pues bueno, because, utilizar ese because por ahí. Y por último, perdón, the question, what do music festivals show about British culture? Music festivals, British culture, ¿no? Que muestran, ¿no? Que nos muestran o que nos enseñan los festivales de música sobre la cultura británica, ¿no? Bueno, pues el solucionario me dice, music festivals show that music continues to unite communities and shape cultural identity. Aquí no va a haber mucha variación, creo yo, respecto del texto, porque dice, these events demonstrate that despite technological changes, music continues to unite communities and shape cultural identity. Igualmente, podría, en este caso, esa respuesta se podría haber copiado literalmente desde these events hasta identity y no tendría ningún problema. Se será corregida como buena, como válida. El solucionario pues te da una eh, versión más o menos parecida, pero rehace un poquito, ¿no? Con lo de Music Festival Shows, that, y a partir de ahí, del that, entra ya Music Continues to, ¿vale? Es decir, lo que aporta, la novedad que aporta es ese Music Festival Show. Ok, bueno, como veis en este caso diría que el solucionario de las respuestas del ejercicio uno pues nos ha ofrecido un poco unas versiones un poco adaptadas. No solamente en todas, salvo quizás en la 3, como digo, podría haber una versión, o no podría haber, había una versión tomando literalmente las respuestas del texto o variándolo mínimo.
El siguiente es este ejercicio que yo llamo un poco loco, porque aunque uno o sea, recordar la forma de enfrentarse con garantías a él, ¿no? Al ejercicio, es saber cuanto más vocabulario mejor, pero bueno, siempre puede haber alguna palabra que se nos escape. Vuelvo a recordar una vez más, más o menos cómo o cuáles pueden ser las probabilidades. Son cinco palabras de esas cinco, tres o incluso a veces cuatro, pero normalmente tres seguro, son bastante asequibles, es decir, que son de un vocabulario más común que deberíais de saber. Y luego entre una o dos, pues son un poco más difíciles, es decir, están un poco más rebuscados. Y es raro, aunque sería posible, que una de esas cinco fuera bastante más difícil, ¿vale? Pero esa opción siempre es un poquito más rara, más difícil de encontrar. Una ayuda siempre será, como veis, que en el examen, que no siempre han aparecido en los textos que hacemos aquí en clase, adjective nos indican la categoría gramatical y el párrafo en el que va, ¿vale? Bueno, pues, el primero me dice main, eh, pues un adjetivo, va en el párrafo uno y aquí el solucionario, que por supuesto en esto no hay alternativa, me dice central, ¿ok? Central, me voy a ese párrafo uno y me dice, music plays a central role in everyday life in the United Kingdom. Main significa principal, importante, es decir, central. Music plays a central role, a main role, un papel importante, un papel fundamental, un papel central en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana del Reino Unido. Two, varied, adjetivo, adjective in paragraph 3, y me dice que el solucionario es diverse, ¿no? También es eh, son unos sinónimos mucho más cercanos, ¿no? Entonces, the paragraph 3, um, eh, let's see, a ver, me han dicho paragraph 3. Oh, paragraph 3, that's right. Estaba viendo otro que no era, perdón. Ok. Let me check. Si no logro encontrarlo, dime un momento. Es diverse. Y hemos dicho que está en paragraph 3. One, two, three is varied. If it's disappears. Bueno, pues parece que no, que hay un error ahí porque no encuentro varied ahí. That's right. Sí, ha habido por ahí. De hecho, no logro encontrar varied. No sé si vosotros lo habéis encontrado. Si es así, porque evidentemente en ese párrafo number 3 no está. Bueno, yo no lo veo. Answer results. Bueno, pues bueno, pues vemos que bueno, pues ahí hay un pequeño fallo y demás. Bueno, no pasa nada. El caso es que varied sería un sinónimo de diverse, ¿no? Si aparece, quizás sea ese el fallo, ahora que lo veo, en el segundo párrafo, although pop remains dominant, your listening habits have become increasingly diverse. Bueno, pues no era el paragraph 3, sino el paragraph 2. Ok. Bueno. El siguiente, attract, que es atraer, el sinónimo es appeal. Este sí era un poco más complicado. A ver, entender attract, no tanto, entender que attract, el verbo atraer, significaba eso, no era tan complicado, pero sí buscar esa alternativa, buscar ese sinónimo en el párrafo que es appeal. Entonces, digamos, estaría entonces esta palabra, este sinónimo, en ese grupo de palabras un poco más complicadas, ¿no? Ese es el que está en el párrafo 3, cuando dice, de hecho lo hemos visto antes, al final ya cuando habla de los final records y dice, have experienced an unexpected revival among enthusiasts who value the warm sound and nostalgic appeal, or nostalgic attraction, okay? That's right. Es decir, ahí sería appeal, vuelvo a insistir que es
ese atraer, y attract, si es, como digo, más cerca a nosotros y por eso appeal es un poquito más difícil. Quizás habría que conocerlo, ¿vale? Puede que a través de la lectura, a través del contexto de la frase en la que va, pudiéramos llegar aquí. Appeal es attract, ¿ok? Contexts. Bueno, pues context es ground, ¿ok? Backgrounds. Es decir, que son sinónimos casi totales, ¿no? Porque un contexto es ese background, ¿no? Se traduce, de hecho, igual, casi que igual contexto, la situación, la atmósfera, ¿ok? Como digo, context y background. Bueno, hay una nota también porque dice paragraph 5 y there's no paragraph 5, there's paragraph 4. Live music also remains an essential part of British culture. Summer festivals, which are attended by thousands of fans every year, bring together people from different backgrounds, ¿ok? De contextos, situaciones diferentes, ¿no? Y por último, bring together, igual en el párrafo 4, no párrafo 5, bring together, la solución correcta es unite, ¿ok? Aunque no, imaginad que la situación es que no conocemos bring together, que es un phrasal verb, pero sí deberíamos conocer together y deberíamos conocer bring por separado, ¿no? Y deberíamos traducir que bring together es traer juntos. Con esa información, insisto, aunque no es exactamente la traducción exacta, yo debería de llegar a la conclusión de que el sinónimo es unite, ¿vale? Porque ese sí que es más parecido al español. O sea que ese último no debería de presentar graves problemas. Y ya digo, quizás de todos, ese attract con su sinónimo appeal, el que quizás resultaría más difícil. El resto, varied, context especialmente, pero main y bring together también, deberían de ser asequibles, deberían de ser, deberíais de encontrar con, entre comillas, cierta facilidad el sinónimo en el texto, ¿vale? No sé si se ha salido bien, si no ha salido bien, etcétera. Pero, insisto, el nivel de esas palabras, main, right, context y bring together, y en el caso de attract, no tanto el nivel de la palabra, sino de la del sinónimo, ¿bien? Por eso lo hace un poquito más difícil. Pero el resto sí que deberíamos de manejarla. Como digo siempre, si esas palabras que estoy diciendo yo comentando, que son palabras que deberíamos conocer, no las conocéis, integradlas en vuestro vocabulario, ¿no? Apuntadlas para que quede claro que debemos conocer. Bueno, y Reina, pues no va a dar tiempo, afortunadamente, para cerrar aquí. Complete the sentences in the correct way. Reproduce el ejercicio número 3, como digo, gramática, cualquier posibilidad, pero siempre recordad que en este ejercicio número 3 que es verdad que es un poco loco porque entra todo junto, preguntado además a través de esta close gaps, ¿no? Es decir, de los huecos y demás. Pero leed primero la frase porque normalmente suele haber información en general y a veces incluso bastante información que apuntan hacia qué es lo que tienes que poner ahí o que apuntan hacia cómo tienes que utilizar esa palabra, colocar esa palabra en el hueco, ¿no? Recordad también que muchos de esos huecos, cuando llevan una palabra, esa palabra suele ser un verbo. No es el 100% de cuando el hueco lleva una palabra entre paréntesis, que esa palabra sea un verbo, pero en muchísimas ocasiones. La primera dice, many young people, el verbo, la palabra es listen, to music through streaming platforms in recent years. Aquí nos apuntaría a un tiempo verbal. Ese in recent years nos está guiando hacia un tiempo verbal y la solución sería have listened. Claro, dice en los últimos años, es decir, conectando el pasado con el presente, have listened. Es el present perfect. Esa sería la justificación. La pista aquí importante sería, ya digo, ese in recent years. Es una expresión que no es raro encontrar con el present perfect porque como digo, conecta ese pasado, que son esos años, con la actualidad. Si me dice recent years, quiere decir que de alguna manera esa acción que ha venido ocurriendo en esos años, o sigue ocurriendo, o ha acabado hace poco y el resultado está con nosotros.
¿vale? Many young people have listened to music through streaming platforms in recent years. Recientemente, hace poco. Music festivals, very popular, take place every summer. Hay una frase, esa frase empieza con un hueco, la frase va entre paréntesis, en el hueco no hay palabra. Delante de esa frase que va entre, no entre paréntesis, perdón, entre comas, y que empieza con ese hueco, hay un sustantivo, están apuntando a relative clause, a una oración de relativo, además una non-defining, porque va entre comas. Festivals, which are very popular, ¿vale? Como veis, which are very popular, take place every summer, ¿vale? Lógicamente, esa información que nos ofrece hay que descodificarla, claro está, ¿no? Para saber qué me están preguntando y cuál es la opción correcta que tengo que colocar, ¿no? Aquí ya digo, nos dan bastante información. La frase que va en medio de otra frase, que es dentro de otra frase, que era algo habitual con las de relativo, van entre comas. La palabra es la primera, o sea, la palabra que falta es la primera palabra de la frase, van justo detrás de un sustantivo. Pues hay varios elementos, insisto, que nos guiarían, nos apuntarían hacia el uso de los relativos. En esta. If I to a live concert, I'm sure I would enjoy the atmosphere. Quizá de las que llevamos hasta ahora, la más clara. Hay un verbo, go, por lo cual quiere decir que o es un tiempo o es pasiva. Normalmente, cuando en el hueco va un verbo, la mayoría de las ocasiones es para que la pongamos en el tiempo correcto, pero en otras ocasiones, además del tiempo correcto, que lo pongamos en la forma de pasiva. Aquí tenemos una oración que empieza con if y que termina en una coma y luego otra oración. Es decir, estamos ante un esquema, una estructura de una oración condicional. Y ya nada más que con ver el if ya deberíamos lanzarnos a esto de las oraciones condicionales. Como me da la segunda oración, la oración en este caso principal completa, I would enjoy the atmosphere, eso me permite a mí deducir, recordar cuál es la forma temporal, cuál es el tiempo o la estructura temporal en la que tengo que colocar el verbo de la primera, de la oración de Leif, porque ya sabéis que había esa correlación. Si fuera primer tipo, segundo tipo, tercer tipo o el tipo cero, había una correlación, había unos tiempos concretos que se utilizaban en la oración principal y unos tiempos concretos que se utilizaban en la oración de Leif, insisto, siempre dependiendo del tipo de oración. En este caso, como dice, I'm sure I would enjoy, que es segundo condicional. El segundo condicional en la oración principal correspondía o hacía que en la oración de live llevara el past simple. When. If I went to a live concert, I'm sure I would enjoy the atmosphere. Si viviera o si fuera a un concierto en directo, pues seguro que me encantaría, ¿no? El ambiente. Went. The festival last year by a record company. Nuevamente nos está ofreciendo pistas, pero vuelvo a insistir, hay que saber leerlas, hay que leerlas. Aquí hay dos pistas muy claras. Por un lado, last year, que nos sitúa en el pasado, de hecho, eso quiere decir que ese verbo organize tiene que ponerse en el pasado simple, por el last year, no hay otra posibilidad. Pero fijaos cómo acaba la frase de más. By a record company, es decir, con una by phrase. ¿Y dónde se utilizan las by phrase? ¿Dónde se utilizan estas expresiones que indican el agente que lleva a cabo la acción? Las oraciones pasivas. ¿Veis? Hay suficiente información. Total, el resultado sería: The festivals was organized last year by a record company. E insisto, last year no dice el tiempo, by a record company, siendo un sintagma preposicional con by, perdón, estando al final de la frase, solo puede querer indicar que ese verbo va en pasado simple, pero también la forma pasiva. The festival was organized last year by a record company. Y por último, in the future, more people personalized playlists to discover new music. In the future, bueno, pues nos está situando ya en ese tiempo. Leo la frase y en este caso yo tendría que echar mano de un poco de cuál es la situación, de lo que me está contando.
Eh, Más gente utilizará playlists personalizadas. Bueno, eh, como no tengo más datos acerca de cuán probable, la oración no me ofrece más datos, más información acerca de cuán probable es esa predicción, porque es una predicción, recurriría a will use. In the future, more people will use personalized playlists to discover new music. Si hubiera más información, si hubiera alguna otra expresión que me indicara a mí que esa predicción es más segura, quiero decir, hay bases en el presente que me dice que eso puede ocurrir en el futuro, hubiera utilizado otra estructura, ¿no? Si me dijera, in the future, from what is happening now, a partir de lo que está ocurriendo ahora, in the future, from what is happening now, more people are going to use, y ahí sería ya como una especie de plan o de intención, o, perdón, como una, digamos, una predicción un poco más segura, porque hay algo en el presente, from what is happening now, que te lo especifica así. ¿Vale? A ver, ups. Ay, Dios, no entiendo que. Venga, no, no quiero la más. Dios mío, aquí. Diría from from what is happening now. Es decir, por lo que veo que ocurre ahora, in the future, more people are going to use. Pero como no nos dice nada de eso, sino que simplemente nos da la frase tal cual una predicción, que no es segura, no, no sé si ocurrirá o no, will use. ¿Vale? Bueno, como decía antes Rubén también con lo de la pasiva, práctica, práctica, práctica. Y eso es lo que vamos a intentar seguir haciendo aquí y que también, bueno, pues tenéis a través de los ejercicios que se ofrecen en el aula virtual, también tenéis. Bueno, pues nos despedimos aquí hasta la semana que viene, donde vamos a continuar, pues nada, practicando y ya digo, la semana que viene, aparte de texto, aparte de seguir un poco de explicación gramatical, aparte de vocabulario, encajaremos también ya ejercicios de repaso, ¿vale? Que como veis, bueno, hoy lo hemos visto a través del texto, pero siempre o últimamente intentamos que haya. Bueno, pues nada, Rubén, Aida, muy buena semana y pues nada, como siempre, pues muchas gracias por estar ahí, que queréis que os diga. Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.